contamos historias que nos hablan de nosotros mismos. El juego de la radio nos marca el camino. Cruzapalabras, radio con significado, voces de ayer y palabras de hoy. Cruzapalabras, en La Voz Amiga 106.9. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy bienvenidos, muy bienvenidas a Cruzapalabras, a La Voz Amiga, la 106.9. Donde quiera que estés te decimos muy buenas noches, ¿cómo estás? Esperemos que muy bien. Y si no estás bien, también es una buena oportunidad para que reflexiones y pensemos juntos en la radio, porque de eso se trata, acompañarnos como quiera que estemos, donde quiera que estemos. Así que te decimos muy buenas noches y muchas gracias por dejarnos entrar ahí donde estás. Estás en la 106.9, en La Voz Amiga o en lavozamiga.com.ar. Mi nombre es Martín Enrico y a partir de esta hora 23 comienza Cruzapalabras, un espacio en la radio que todos los viernes a las 23 horas tratamos de hacer para reunirnos alrededor de las palabras y jugar con ellas. Así es la intención de este programa. Hoy vamos a compartir una entrevista muy especial. Quizás decimos eso de todas las entrevistas, pero nos van sorprendiendo vez tras vez los invitados que vamos teniendo, así que estamos contentos de poder compartir junto con ustedes una charla muy especial en esta noche. Vamos a viajar imaginariamente o tecnológicamente desde Mar del Plata, República Argentina, hasta Monterrey, México. Y muchos kilómetros nos distancian, pero las palabras nos van a reunir en esta noche en la radio. Así que vamos a charlar con una persona muy interesante que vas a conocer, quizás ya lo conozcas y lo vas a conocer aún más en esta noche de Cruzapalabras. Él se llama Ulises Oyarzún, es pastor, es teólogo, trabaja en la iglesia Vástago, en Vástago Epicentro, allí en Monterrey, México. Él es de nacionalidad chilena, pero un eterno nómade que ha viajado por todo el mundo y toda Latinoamérica desde hace muchos años, llevando el reino de Dios. Y vamos a charlar acerca de algunas cosas, vamos a preguntarle algunas cuestiones referentes a la iglesia, referentes a la teología, a las especialidades que él aborda, que nos van a hacer pensar, nos van a dejar con algo muy lindo en el corazón cuando termine este programa. Así que te invito a que te relajes, te prepares un mate, un café, un té, lo que quieras tomar. Si estás trabajando, que puedas levantar un poquitito el volumen de la radio, tratar de concentrarte en las palabras lo más que puedas, porque hay algo muy interesante que la radio nos va a dejar en esta noche. Podés comunicarte mientras transcurre el programa, mientras transcurre la entrevista. Podés buscarnos en Facebook como Cruzapalabras, ese es el nombre de la fanpage del programa, y ahí podés interactuar junto con nosotros y dejarnos tus opiniones, tus consultas, tus sugerencias, tus críticas y tus elogios. Todo es bienvenido y bien recibido. Comenzamos Cruzapalabras, intentando hacer radio con significado. Cruzapalabras. Alguien habló en el pasado. Otros oímos el eco de sus historias. Cruzapalabras, jugando en la radio, escribiendo sonidos. Él se llama Ulises Oyarzún, es pastor, es teólogo, chileno de nacimiento, ha vivido por muchos lugares de Latinoamérica y él nos va a contar. Hoy está radicado en Monterrey, México, es uno de los pastores o uno de los miembros de la iglesia de Vástago Epicentro, allí en México, y vamos a charlar con él sobre algunas cuestiones que le vamos a consultar, y tenemos el gran placer de poder saludarlo vía Skype, vía internet en esta noche. Nosotros desde Mar del Plata, él desde México, Monterrey. ¿Cómo estás, Ulises? Muy buenas noches. Buenas noches Martín. Bien, estamos bien. Acá, como tú bien dices, desde el norte, en el trópico
de cáncer, si no me equivoco, por acá arriba en México, estamos en Monterrey. Oye, tengo buenos recuerdos ahora que me cuentas que son de Mar del Plata. Uno de los primeros lugares que yo que fui a predicar cuando recién estaba comenzando, hace como 10, 11, 12 años atrás, fue justamente en Batán. Estuve ahí cerca de Mar del Plata. Sí, sí, mira vos. Sí, 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 recuerdo que prediqué incluso en una iglesia de hermanos que eran gitanos y que se habían convertido en una campaña de Anacondia. Y recuerdo que estuve ahí compartiendo. Bastante tengo bonitos recuerdos de esos primeros asados en los cuales estuve expuesto ahí a la cultura culinaria de la carne en Mar del Plata, que la comían diferente, recuerdo, que en otras partes de Argentina, porque tomaban la carne con el pan. No sé si eso es generalizado allá en Mar del Plata, pero sí tuve bonitos recuerdos de ahí. Claro, porque en Batán hay una gran comunidad chilena. Sí, sí, de hecho el pastor que me invitó había llegado a Chile hace muchos años atrás. Y todos estos viajes, estas idas y vueltas y establecerse en un lugar y cambiarse, ¿cómo te hace llevar con la nostalgia? ¿Te sentís un nómade? Uh-huh. ¿Cómo es esta vida de irse moviendo todo el tiempo? Y sí, claro, o sea, vengo con una vida nómade de hace ya bastante tiempo. Me he cambiado muchas veces dentro del país desde que comencé, fíjate que desde que decidí seguir a Jesús. Recuerdo que tuve muchos cambios de ciudad, por estudios sobre todo. Después, cuando asumí un ministerio pastoral con jóvenes, porque comencé siendo pastor de jóvenes, fui casi 20 años pastor de jóvenes. Y, y bueno, sí, estuve viviendo en Guatemala, estuve un tiempo viviendo en Buenos Aires, ahora en México, así que sí he tenido bastantes cambios. Y sí, como tú dices, ¿no? Uno adopta la cultura, no es que no hay otra, uno tiene que abrazar esa cultura, ¿no? La cultura donde tú llegas, hacerla tuya. Para contarle a la audiencia, ¿cómo te definís vos, ¿no? Entre distintas facetas, has hecho humor, sos pastor, sos teólogo. ¿Qué considerás que sos y qué te identifica más? Sí, mira, fíjate que yo creo que todos nosotros somos una suerte de caleidoscopio con múltiples colores. Creo que en ese sentido me autodefino como una persona que tiene una sensibilidad especial para ver el mundo, que tuvo una difícil infancia y que el humor le sirvió para hacer terapia frente a esa infancia difícil y que usa el humor. Pero no soy humorista, ¿no? Esa es una de las cosas que yo trato de aclarar. Yo no soy humorista. Para mí el noble rol del humorista me parece fantástico, pero en mi caso sí, aunque he hecho stand-up comedy, uso el humor. Soy un comunicador que usa el humor y eso, ¿no? Eso podría decir. Soy un comunicador que usa el humor y que trata de acercar la Biblia a la gente. A la luz de la experiencia que has tenido haciendo humor y explicando la Biblia desde la teología, desde la labor pastoral, ¿qué te parece que es más difícil? ¿Entender la Biblia o aceptar el humor dentro de la iglesia? Mira, yo creo que es que esto es muy interesante tu pregunta, porque la iglesia, hablando de iglesia en general, la iglesia evangélica, están familiarizados con ciertas interpretaciones de la Biblia. Entonces, cuando uno de pronto les invita a tener otras miradas del texto bíblico, claro, pues ahí es difícil. Porque si tú toda la vida te has puesto un lente desde el cual tienes un filtro para ver la realidad y te dicen, ¿sabes que ese filtro no es el único? Hay otros. Y de pronto te invitan a ver otros filtros y te dicen además, fíjate que ese filtro en realidad es nuevo en la historia de los filtros. Hay otros filtros más antiguos, ¿no? Y claro, hay que tener una nobleza y una humildad para aceptar que tu filtro no es el único. En ese sentido, la metáfora, ¿no? Las lecturas de la Biblia sí es complicado. Y claro, sí, yo vengo de un entorno bautista en donde fue muy difícil que me aceptaran haciendo humor y riéndome un poco de esas, como decía Dante Gebel, ¿no? Cuando Dante Gebel escribió un prólogo sobre mi libro, Cómo usar el humor,
Dice, este chileno se reía de las vacas sagradas, ¿no? De los evangélicos. Y sí, pues sí, es una de las cosas que provoca más escozor es cuando no en el sentido de burla, pero sí como tratar de desnudar un poco esa sacralidad que hay frente a prácticas que de pronto estamos entrampados y sería bueno observarlas, de pronto tener una visión crítica. Entonces, frente a tu pregunta, las dos cosas cuestan. Las dos cosas son difíciles. Hablando un poquitito de estas prácticas, de las interpretaciones que tenemos, ¿en qué te parece, o si te parece, en definitiva, que nos parecemos nosotros, la iglesia evangélica actual del siglo XXI, a la iglesia primitiva? Ah, mira, es que habían varias iglesias primitivas. Habían varias iglesias primitivas. Bueno, sondeando ya el libro de Hechos, te das cuenta que habían por lo menos dos grupos. El grupo de Jerusalén, el grupo de la iglesia madre, que eran judíos de tomo y lomo, que abrazaban la fe de Israel y creían en Jesús como el Mesías. Y habían diferentes matices, ¿no? Incluso dentro de ese grupo de judíos había un sector podríamos decir, creyentes en Jesús como el Mesías, que no lo aceptaban a Jesús como Dios divino, ¿no? Entonces habían diferentes sectores. Y por el otro lado, en el grupo de los helénicos o de la iglesia más abierta hacia el mundo no judío, cuyos representantes Pablo y otros, era otra con un matiz diferente dentro de la iglesia primitiva. Entonces habían varias iglesias primitivas y después se complica más la cosa porque a final del siglo I aparecen iglesias o movimientos cristianos con énfasis gnósticos, había movimientos cristianos muy extremos, entonces hay una variedad bastante interesante y hay escritos que hablan sobre estas iglesias primitivas. Pero ante tu pregunta, ¿cuánto nos parecemos a la iglesia primitiva? Creo yo que la iglesia primitiva, por ejemplo, tenía una urgencia misionera. Porque la expectativa que tenían de la vuelta de Cristo era inminente. Entonces la iglesia primitiva en los primeros 50, 60 años, de 70 años, incluso 80 años, tenía una urgencia ante la venida de Cristo. Entonces tenía una urgencia misionera, la fe que compartían era una fe bastante contagiosa. Era una iglesia que los liderazgos de la iglesia no estaban tan jerarquizados. Era una iglesia bastante horizontal en muchos sentidos. Era una iglesia carismática. ¿En qué sentido carismática? En que las funciones de la iglesia estaban bastante abiertas a los dones, no tanto a los apellidos o porque era hijo de este o fue de la familia de este, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, no sé, pues yo creo que nos parecemos mucho y a la vez no nos parecemos mucho. ¿Y por qué crees que una buena noticia, un mensaje de buenas noticias como era el Evangelio, como lo sigue siendo, pero en esa época era algo innovador si se quiere, que desmoronó distintos sistemas, entre ellos el religioso? ¿Por qué crees que se convirtió en una religión más? ¿O a partir de cuándo? ¿Qué fue lo que ocurrió? Algunos sostienen de que el giro que hubo en la iglesia fue en el siglo IV, cuando la iglesia, de ser básicamente un movimiento que ya en el siglo IV igual tenía bastante estructura, en algunos rincones estaba bastante jerarquizado, aún así mantenía muchas características de movimiento. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia cristiana se hace la religión oficial del Imperio Romano, que es el giro constantiniano que le llaman? La iglesia cambia de ser un movimiento a ser ya una institución formal, en donde se abraza a ser ya no la conciencia del poder de turno, sino la esposa del poder de turno. Entonces el cristianismo como tal ya no está, cambia de ser una cuestión de decisión, una cuestión de
de una toma consciente de seguir a alguien o una fe, pasa de ser una decisión a ser una cuestión cultural en donde, dependiendo de donde tú nacías, era ya cristiano culturalmente. Por ahí algunos cuentan que en tiempo de Constantino, como ser cristiano y ser romano era casi sinónimo. Los bautismos eran en masa, empezaron ya los bautismos de bebés, de infantes, a proliferarse más, y de pronto dice alguna historia que a los soldados romanos, para que fueran parte del Imperio Romano en toda su magnitud, se les bautizaba también, porque ser romano y cristiano era lo mismo, entonces se los bautizaba con baldes de agua sin necesidad de ningún tipo de decisión. Entonces tú me dices, ¿en qué momento pasa a ser una religión? Muchos están de acuerdo en eso, porque en el siglo IV la iglesia pasa de ser un movimiento que vivía el amor de Dios y vivía en pos de los demás, del prójimo, pasa a ser una institución en donde ya no se habla tanto del amor, sino del poder de Dios, porque las personas que estaban detrás de todos estos movimientos les interesaba ya el discurso del poder, de la dominación, y tomar la iglesia del cristianismo como una herramienta colonizadora. ¿Vos crees que se puede tener, pensando o reflexionando sobre los orígenes de la iglesia y su mensaje en favor de los pobres y en favor de lo humilde, entre comillas, ¿puedes creer que se puede tener una mega iglesia grande y poderosa y a la vez representar cabalmente o coherentemente el evangelio, ese evangelio que vino a traer Jesús y los primeros discípulos, en donde a veces muchas de las cosas que se enseñan hoy en día estarían al parecer en las antípodas de ese tipo de iglesia o de servicio al prójimo, ¿no? Sí, mira, no es fácil, pero no es imposible, Martín. Yo he tenido la oportunidad de conocer iglesias que uno podría decir que son iglesias grandes, pero son iglesias fieles, que no les interesa tanto el éxito, les interesa ser fieles. Y han crecido como un fenómeno a su honestidad, a su mensaje honesto. Por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer hace unos años atrás en Sao Paulo una iglesia que curiosamente era una iglesia multitudinaria, que se reunían en una carpa climatizada obviamente y todo, pero era una carpa y tenían muchos proyectos misioneros a través del mundo, sobre todo en África, con el tema del agua potable a comunidades en donde tú sabes, ¿no?, que hay miles de personas en ciertos continentes, uno de ellos es África, en donde no tienen ni siquiera lo mínimo para vivir una vida digna. Entonces ellos se movían mucho en esos proyectos, y yo le pregunté al pastor, ¿y por qué no se les ha interesado construir un templo si tenían casi 2.500, 3.000 personas? Y la respuesta de él es que si construimos un templo sería inmoral. Somos una iglesia grande, tenemos contemplado construir un templo, pero en este momento los dineros que tenemos para las misiones, tendríamos que sacar dinero a las misiones, y eso sería inmoral. Entonces ellos trabajaban mucho también la misión integral, o sea, que el evangelio no solo es salvar almas, sino es la redención del ser en toda su integralidad. Por eso tenían programas con niños, con mujeres que estaban sufriendo abuso o violencia, trabajo con jóvenes que también estaban en sectores vulnerables. Entonces era un ejemplo para mí ideal de una iglesia grande numéricamente, poderosa económicamente, pero fiel, o sea, centrada. Y ahí dije, no es imposible. Me hace pensar esto que decís del evangelio integral. ¿Qué consideras que es el evangelio integral? ¿Qué características tiene? Bueno, es que la visión, y aquí yo me abrogo un poco, es que en mi manera de ver las cosas del tema de la historia de la salvación. La historia de la salvación es el proyecto de Dios que comienza desde el primer libro de la Biblia, en donde Dios llama a un anciano para resetear un poco ese disco del proyecto humano que se vio frustrado con el diluvio, con Babel, con una y otra vez esta comunidad que en vez de vivir para los demás,
vive para sí mismo, vive con ansias de poder, y eso significa la dominación de otro, el sufrimiento de otro, etc. Entonces, el reseteo de ese llamado de ese anciano después se repite con el éxodo, con que Dios libera a su pueblo de literalmente una esclavitud, no del alma, una esclavitud en todo sentido de la palabra, una vida indigna, inhumana en todo sentido de la palabra, y los lleva a la tierra prometida, en donde la tierra prometida les da la tierra y todo lo mínimo para que vivan una vida digna, pero está de nuevo en la tentación, ¿no?, de querer ser como esos otros grandes, y eligen reyes, y el profeta Samuel les dice, oye, si eligen reyes, ustedes saben, si van a vivir todo lo que significa también el apropiarse de una manera de hacer sociedad en donde hay desigualdad, etcétera, etcétera. Entonces, una y otra vez en las Escrituras se ve el deseo de Dios de querer redimir al hombre de ese mal que se llama el pecado, que no solamente le afecta a sí mismo y le afecta en su relación con Dios, sino que le afecta también en la relación con el otro, e incluso en la relación con el medio ambiente, con la creación. Claro. Entonces, en ese sentido, la salvación o la restauración de ese pecado, que hay una fractura en varias direcciones, la restauración de eso es justamente la salvación, que se manifiesta de manera más concreta y definitiva en la persona de Jesús. Quien Jesús de Nazaret, uno ve en los evangelios, Jesús de Nazaret es una persona que cuando se le acerca al diablo le dice, no solo de pan vive el hombre, pero cuando estuvo en el desierto y vio a la gente que tenía hambre, el pan era una prioridad. Entonces vemos a Jesús constantemente en los evangelios que está preocupado de toda la integralidad del ser. Cuando veía a los endemoniados no solamente les decía, bueno, ok, por último que se les salve el alma, no, los liberaba literalmente de sus prisiones psicológicas, tormentos psicológicos, y como al gadareno los reinsertaba en la sociedad, o había una intención de reinsertarlo en la sociedad, que hoy, por ejemplo, se ve, ¿no? Una persona que está en una adicción y está enajenado, el proyecto y el ideal sería que el último paso de su recuperación, que pueda reinsertarse en aquella sociedad en la cual él se apartó y también lo marginaron. Entonces tú ves una y otra vez en el ministerio de Jesús y desde el Dios del Antiguo Testamento el deseo de una restauración completa, integral del ser humano. Y no solamente el ser humano, Pablo nos amplía más la visión y dice, oye, no solamente nosotros vamos a ser salvos, la creación misma también está esperando la redención, es decir, la salvación de Dios va a ser una salvación con un alcance universal. Entonces, frente a eso, no te puedes quedar chico diciendo que Dios te va a salvar el alma. Y ahí viene interesante, ¿no? Eso es más Platón, claro. Es más Platón que Jesús. Y eso es lamentablemente o curiosamente porque como la iglesia en los primeros 4 años también una de sus preocupaciones era dialogar con el mundo greco-romano, con la filosofía griega, que había muchos que pensaban que el cristianismo era una cosa de gente inculta. Hubieron varios apologistas en los primeros años de la iglesia que dialogaron, pero ¿qué pasó? Dialogaron con la filosofía griega utilizando los mismos recursos de los filósofos, recursos lingüísticos o ideas, pensamientos. Entonces, al hablar de la fe de manera helénica, la iglesia no quedó sin abolladura, pues nos salimos ilesos. Y desde ahí, cuando hablamos de salvación, por ejemplo, pensamos más en la visión platónica, que es la visión hebrea integral. Esto redefiniría entonces lo que significa ser espiritual, o lo que entendemos nosotros por alguien espiritual. Y claro, ser espiritual. Pablo, por ejemplo, cuando habla de ser espiritual, ¿qué significa ser espiritual? Por ejemplo, en la iglesia de Corinto, ser espiritual para los corintios, había un grupo de la iglesia de Corinto que para ellos ser espiritual significaba vivir en una esfera, como en un universo paralelo, en donde tenían experiencias místicas con Dios. Muchos hablaban en lengua, incluso algunos decían que esas lenguas eran la lengua de los ángeles, y Pablo los ubica. Y ser espiritual, en 1 Corintios 13, ¿no? 1 Corintios 13, cuando habla del amor, en cierta manera le está dando el mejor camino de la espiritualidad, el amor
reflejado en acciones concretas. Y todo ese texto que nosotros lo usamos de manera muy bonita, ¿no? Esa apología al amor, que el amor todo lo espera, todo lo soporta, cuando habla de todas las características del amor ágape, del amor que entrega todo, es justamente lo que no había en la iglesia. Ajá. Que era, curiosamente, una iglesia que, según un sector, se creían muy espirituales. Por ejemplo, otro grupo en la iglesia de Corinto tenía mucho dinero y compartían la cena del Señor separado de los pobres, de la misma iglesia. Y Pablo les tiene que decir, oye, si comen indignamente el cuerpo y no disciernen el cuerpo de Cristo, es decir, la comunidad, comen para ustedes juicio. Entonces uno ve en la carta, que es una carta en donde se trata el tema de la espiritualidad, que para Pablo ser espiritual justamente significa tener una conciencia de la comunidad, tener una conciencia del otro, tener una conciencia de los más frágiles. Entonces, y que obviamente hay actividades neumáticas, como dicen ahí, del neuma, del espíritu. Hay actividades como hablar en lengua, hablar profecía, pero incluso en ese contexto Pablo le dice, pero miren, que el culto tampoco sea un culto ininteligible, o sea, inteligible, que sea un culto que nadie entiende, porque ser espiritual no significa justamente que esté lleno de manifestaciones, que cuando llegue una persona que no conoce a Cristo se asuste. Ser espiritual significa justamente sujetar ese don, si es que veo que no es necesario para la comunidad, y que el mensaje del Evangelio sea entendible para aquellos que justamente no conocen a Cristo y puedan entender las buenas noticias. Entonces ahí te das cuenta que la espiritualidad para Pablo, si de pronto va a muchas de nuestras iglesias, Pablo diría, oye, esto es completamente alejado de lo que yo creo que es espiritualidad, ¿no? Entonces ahí uno nos da risa porque somos súper literalistas, que leemos a Pablo y defendemos a Pablo, pero cuando algunos de nosotros vamos a algunos capítulos de Corinto, por ejemplo, cuando habla sobre los dones, pasamos por alto esos capítulos. Por ejemplo, otro dato, discúlpame Martín, otro dato, cuando Pablo dice en Efesios, dice, sed lleno del Espíritu, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Y lo pone en griego, es una orden, dice, sed lleno. Claro. O sea, literalmente es tan imperativo el original. Pero antes de eso dice, no os embriaguéis en vino en el cual hay disolución, sino más bien sed lleno del Espíritu, ¿no? Entonces, curiosamente muchos han interpretado que la alternativa a la borrachera es emborracharse en el Espíritu. Y no, pues no es eso. Justamente es todo lo contrario. Pablo le escribe a una ciudad que era una ciudad que, aparte de Diana de los Efesios, que era la diosa patrona de la ciudad, tenían otro dios patrón, que era Dionisio, y las fiestas, las bacanales que hacían varias veces al año, bueno, una o dos veces al año, eran fiestas terribles, donde habían orgías. Las fiestas en honor a Dionisio, habían unas borracheras tan grandes, un desenfreno tan grande, que hay relatos que dicen que incluso las mujeres llegaban a tal desenfreno que algunas hasta se comían a sus hijos. O sea, a ese nivel de desenfreno. O sea, tú vas al Carnaval de Río, el Carnaval de Río son Teletubbies al lado de las fiestas bacanales de Éfeso. Entonces Pablo en ese contexto le dice a muchos que venían de ese tipo de vida, de ese problema con el alcohol tan serio, dice, no se embriaguen en vino. ¿Por qué? Porque eso produce desenfreno, y ustedes ya saben lo que puede producir el desenfreno, la disolución absoluta de la cordura. Yo les presento otra opción, sean llenos del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo es justamente lo contrario a la borrachera. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con dominio propio. Entonces, ahí tú te das cuenta que Pablo está hablando de otra cosa. Pensando en las palabras que usaste, sobre todo en comunidad, ¿te parece que hay alguna diferencia entre congregación simplemente y comunidad? Bueno, no sé si hay una diferencia. Por ejemplo, me acuerdo de Hechos capítulo 2, dice que cuando desciende el Espíritu Santo estaban todos orando y tenían todas las cosas en común, ¿no? Cuando dice todas las cosas en común, no dice que estaban en un mismo pensamiento necesariamente, sino que vivían una comunidad radical. Es decir, que las cosas, mis posesiones, no había como esa tan estricto esa idea de propiedad privada. O sea, lo mío es mío, pero está al servicio de todo.
Tampoco era un comunismo, tampoco, porque algunos me han dicho que, o por ahí he escuchado algunos que me acusan de comunista, de marxista. Me da risa porque yo creo que las personas ni siquiera han leído el manifiesto de Marx. Obviamente quiero aclarar acá, yo no soy marxista, tampoco soy parte de ningún partido comunista, pero lo que sí yo leo en la Biblia es, por ejemplo, que había un sentido de la propiedad privada en donde lo mío es mío, pero está al servicio de todos. O muchos tomaban la decisión de que lo mío no era mío, lo mío era de todos. Entonces, eso en un sentido es una común unidad. Entonces eso es comunidad. La comunidad es una comunidad de gente que se quiere al punto concreto de tener todo al servicio de todos. Vos abordás a lo largo de tu ministerio con cierto énfasis acerca de la depresión, los trastornos de ansiedad, males muy actuales, ¿no? ¿Cómo ves esta realidad en la iglesia? Si te parece que es algo relevante y necesario de tratar y de charlar. Sí, mira, en las iglesias, Martín, yo creo que hay un 50% de depresivos camuflados y gente con trastorno de ansiedad camuflada. Estamos a ese nivel. Entonces, sí, yo creo que hay que hablar con urgencia el tema de abordar estas realidades, porque son realidades, ya no son situaciones que están del otro lado de la orilla del río, no, estas son realidades que ya están, o sea, al punto de que hemos sido testigos el año pasado y parte de este año de varios pastores de iglesias que han tomado la decisión radical de quitarse la vida. Y frente a este tema, volvemos de nuevo, hay comunidades o una opción del cristianismo evangélico súper místico que ven esto como una suerte de, no, es que las personas que se quitan la vida o llegan a ese punto son porque tienen demonios, y demonizan cuestiones que posiblemente no tienen nada que ver con demonios, sino con enfermedades producto de diferentes factores, y uno de los factores es el ritmo de vida que estamos viviendo. En muchas de nuestras sociedades, producto de todo un sistema económico, social, cultural, aspiramos al progreso, pero aspiramos al progreso a un costo sumamente alto, familiar, personal, emocional. Entonces, por ejemplo, en Chile, mi país natal, uno de los países con más alto nivel de depresión, de crisis de ansiedad, y uno de los factores es porque como queremos ser un país de primer mundo, el costo es alto, porque ser un país del primer mundo sin crecer a escala humana, sino a escala del comercio o a escala del mercado, sin crecer a escala humana, el costo es muy alto. Y el costo significa gente sumamente sobreendeudada, gente que sus servicios básicos como la educación, la salud, les son privados y todo se ha caído en manos del mercado. Un mercado perverso, porque tampoco es un mercado que en otros países como en Europa hay países como Suecia, Suiza, que son sumamente neoliberales, ¿no? Pero tienen una conciencia social bastante elevada en donde por lo menos la educación y la salud es un derecho de todos y de calidad. Entonces, al ver nuestros países que no tienen esa mirada humana, tú ves los estragos. Bueno, hay gente que tiene depresión, un porcentaje muy alto, y esto está llegando esto ya llegó a la iglesia, porque somos parte del mundo aunque no queramos, y hay pastores con depresión, pastores con burnout, que es una depresión por estrés que le da a todas las personas que trabajan en el contacto directo con necesidades humanas, los profesores, la gente que está vinculada al tema de la salud, los ministros religiosos. Entonces hay gente enferma en nuestra iglesia. Y ante tu pregunta, uno de los temas que yo trato de abordar hoy día es esto: cómo podemos salir de, si estoy en un trastorno de ansiedad, si estoy viviendo un cuadro depresivo, cómo puedo recuperarme de eso. Y una de mis invitaciones es la necesidad imperante de buscar ayuda profesional a la mano con la ayuda pastoral. ¿Te parece que se puede armonizar la labor pastoral con la del profesional de la salud,
psíquica en este caso? Es que, bueno, partiendo de que hay diferentes profesionales, o sea, yo siempre le digo a las personas que son cristianas, mira, miren, si les causa un poco de temor esto de buscar un psicólogo, busque un psicólogo cristiano. Hoy día hay muchos profesionales cristianos, psicólogos que tienen la formación académica y que te pueden entender en tu espiritualidad, incluso psiquiatras cristianos hay. Psiquiatras que también tienen toda la formación académica, profesional, pero que pueden entender los códigos de tu espiritualidad. Entonces hoy día es muy fácil, está muy fácil. Ahora, también reconozco, no sé cómo será en Argentina, en Chile, y este es un tema de salud pública, cada vez más se está presionando para que el tema de la salud mental realmente sea un tema de preocupación de salud pública, porque ir a un psiquiatra es carísimo. Un psiquiatra te cuesta una consulta cerca de $100. Entonces también ahí te das cuenta que es un tema contingente, de urgencia, pero a la vez no es un tema que realmente se refleje en lo que es la salud pública. Te pregunto algunas cuestiones sobre teología. ¿Qué es la teología? ¿Y hay teología buena y teología mala? Claro. Sí, vuelvo de nuevo, ¿no? No hay una teología, hay teologías. Y partiendo desde lo más básico, de que todos somos teólogos en el sentido de todos los que somos creyentes, somos teólogos en un sentido informal, porque la teología es la reflexión desde el piso que tú estás, desde el suelo en el que tú estás, la reflexión acerca de la revelación de Dios y desde el piso donde estás, o sea, de la mano también con lo que tú estás viviendo en tu realidad. Y en ese sentido, toda pregunta hacia Dios, hacia las Escrituras, desde las problemáticas actuales, es hacer teología. Ahora, hay muchas formas de hacer teología. Aunque curiosamente antes la teología, hace algunos siglos atrás, estaba como subordinada exclusivamente a hombres de clase alta, blancos. Entonces, claro, había una teología desde un escenario exclusivo, ¿no? Desde una realidad exclusiva. Entonces, gracias a Dios, del siglo pasado, a mediados del siglo pasado hasta ahora, han habido un reflorecimiento del discurso teológico de diferentes escenarios. Hoy día podemos hablar de teología negra, teología latinoamericana, teología femenina, teología asiática, teología juvenil. Entonces, esos alcances son buenos. Pero ante tu pregunta, no sé si hay teología buena o mala. Por ahí un teólogo español, Juan Macay, dice que hay dos tipos de teología, la teología del balcón y la del camino. La del balcón es la teología especulativa, la teología, podríamos decir, racionalista, que se queda observando la realidad, ¿ah? Pero desde un sitial seguro, ¿no? Desde un buen escritorio, hablo de la pobreza desde un escritorio no sé, en el sur de Texas, comiendo un buen beef, un roast beef, ¿no? Hablo de la pobreza. Pero la otra teología es la teología del camino que habla Juan Macay. Y la teología del camino es hacer teología justamente encarnándose en la realidad en la cual tú estás. Por ejemplo, un poco como lo que hacía Teresa Calcuta u otros más, hablaban de la pobreza, lo que Martin Luther King, aunque no eran teólogos estrictamente, ¿no? Pero hablaban de la segregación, de la igualdad, de la justicia, pero porque estaban en el camino, ¿no? Entonces, si tú me preguntas qué teología prefiero yo, obviamente la teología del camino, que es la teología me parece más cercana a la imagen de Jesús de Nazaret. Estamos hablando con Ulises Oyarzún, es pastor, es teólogo, es chileno, está radicado en México, en Monterrey, trabajando en la iglesia Vástago, en Vástago Epicentro, y nos está compartiendo algunas de sus experiencias y conceptos muy interesantes en esta noche de Cruzapalabras. Pensando un poquitito en estas cuestiones teológicas, te consulto sobre un tema que está en aparente contradicción. El amor de Dios, por un lado, la ira de Dios, por otro lado. ¿Cómo entender estos dos conceptos que parecen opuestos? Sí. Es que el misterio de Dios es un misterio
que siempre nos va a quedar grande. Siempre que hablamos de la ira, es curioso porque la ira de Dios siempre en la boca de los predicadores es una ira al servicio de los criterios del predicador. Entonces, a veces termina siendo la ira del predicador, ¿no? No la ira de Dios. Ahora es curioso, ¿no? Porque la Biblia habla de la ira de Dios. Pablo en un momento habla sobre la ira de Dios, habla de la ira venidera. En los primeros capítulos, cuando dice de que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo sobre toda injusticia y que Dios los abandonó a estas mentes supuestamente mentes reprobadas, ¿no? Pero la ira de Dios en ese contexto es el acto de Dios de dejar a las personas sufrir las consecuencias de sus propios actos, que son actos de injusticia, ¿no? En ese sentido, hay que rotular primero que todos los pecados que menciona Pablo en el capítulo 1 están ligados a actos de injusticia. Y en el contexto romano, o en el contexto griego, la palabra injusticia, adikia, tiene que ver justamente con la violación consciente y descarada de la dignidad del otro. Entonces todos los pecados que vienen a continuación en los romanos, que menciona tanto sexuales, económicos, relacionales, están ligados a esa adiquía, a esa violación consciente, descarada de la dignidad del otro. Entonces, pero Pablo ahí, en ese contexto, la ira es el acto de que Dios los deja. Es como, mira, entiende, no quiero entender. Bueno, ya, ok, mira, hazte responsable de las consecuencias de tu acto. Y eso es ira en ese contexto. Entonces, tú te das cuenta que tampoco es que Dios está mandando rayos desde el cielo. En ese contexto de la carta, hay otros contextos donde aparentemente sí hablan, y sí, pues hablan de un pasar de cuentas que al final va a haber, ¿no? Que Dios va a pasar cuentas al final. Pero siempre entendiendo esto, que si bien la Biblia habla de la ira, dos cosas. No hay que antropomorfizar, es decir, darles atributos emocionales humanos a la ira de Dios, ¿no? Ese es el peligro, porque de pronto uno puede dejar muy humano a Dios, en el sentido de que Dios se va a guiar de acuerdo a nuestros parámetros. Lo otro es que la ira de Dios es una respuesta del amor herido de Dios, porque Dios ama intensamente, y la ira de Dios siempre, o en muchas partes de la Biblia, tiene una función de restauración, ¿no? Es como el último intento desesperado de Dios de que entiendan, por favor, entiendan. Apocalipsis dice que en un momento las copas de ira se derraman sobre la humanidad, y la humanidad, en vez de creer, endurece más su corazón. Entonces, las copas de ira no es porque Dios realmente quiera destruir, porque ya se cansó la humanidad. Es un acto, si uno lee entre líneas, es un acto desesperado de ese amor herido que quiere despertarte de un sacudón, para que puedas entender que Él te ama y que Él está buscando tu bien. Entonces, eso es otra cosa que hay que entender. Y por último, la Biblia habla de la ira, pero nunca dice que Dios es ira. Al contrario, se dice que Dios es amor. Una vez, por ejemplo, leía un teólogo que cuando tomaba el pasaje de Éxodo, por ahí el capítulo 33, cuando se le aparece a Moisés, ¿no? ¿Te acuerdas? Y cuando Moisés lo tapa en la roca, y pasa Dios y dice: Dios grande y misericordioso, que visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación, pero otorga misericordia a millares y millares y millares. Un teólogo que es matemático dijo: vamos a hacer una suma proporcional. Dios visita hasta la cuarta generación, se extiende su ira, pero su gracia se extiende hacia 1.000.000. Y él sacó la conclusión de que, si uno es matemático, de acuerdo a ese texto, la ira de Dios corresponde al 0.0003% de su carácter. Entonces, claro, en proporción, la ira de Dios es una parte de su rostro, pero el amor de Dios lo comprende todo. Y termino solo con esto. Pablo, en un momento en Efeso dice que debemos acercarnos a Dios, acercarnos a Cristo, para comprender, y ahí dice, la anchura,
la longitud, la profundidad, la extensión, ¿cómo era? Era longitud, altura, anchura y profundidad del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ese lenguaje era el lenguaje que usaban los estoicos para definir la totalidad del universo o la totalidad de la realidad. O sea, si los estoicos decían todo, hablaban de la anchura, la altura, la longitud y la profundidad. Entonces, cuando Pablo dice que el amor de Dios en Cristo Jesús comprende la altura, la anchura, la longitud y la profundidad, significa que lo es todo. Entonces una vez un teólogo dice, oye, ¿y dónde está la venganza acá? Porque lo es todo. El amor de Dios en Cristo Jesús lo es todo. Y para redondear un poquitito el concepto, entonces, si entendemos que la esencia o esto ontológico de Dios, este ser de Dios es el amor y no la ira, ¿cómo debemos entender en donde se nos dice que Dios es fuego consumidor? Ajá. Bueno, hay que entenderlo en el contexto de la carta de Hebreos. La carta de Hebreos es una predicación, la carta de Hebreos es una homilía. Literalmente, si uno quisiera conocer cómo eran los apuntes de un predicador de la iglesia primitiva, ahí está la carta de Hebreos. La carta de Hebreos es el apunte de la predicación, de la homilía de un predicador. Y en ese contexto hay que leer también la carta de Hebreos en el contexto de desespero del predicador, de desespero por una iglesia que se estaba volviendo a judaizar y que se estaba olvidando de la gracia. Entonces, en ese volver a judaizarse, el escritor de la carta viene a mostrar que si bien el Antiguo Testamento Dios aparece sumamente severo, porque aparentemente había como una suerte de mensaje que no tenemos al alcance quizás todo lo que estaba pasando en la iglesia a la cual escribe, pero aparentemente había como una suerte de mensaje interno en medio de la gente de la iglesia, como de que el Dios del Antiguo Testamento sí era un Dios serio, severo, radical, pero el Dios de la gracia no parecía tan radical. Entonces el apóstol o el escritor de Hebreos insinúa, ¿no?, que el Dios radical del Antiguo Testamento sigue siendo tan radical en el Nuevo Testamento. Por eso que en algunos puntos habla de que todo aquel que se abraza a la gracia y por ahí llegar a caer de la gracia o a retroceder, no hay otro sacrificio que pueda redimir aquella actitud, ¿no? Como diciendo un poco más como, oye, entiendan, la gracia, el Dios de la gracia es el mismo Dios, incluso tan radical en ese sentido, en el sentido de que no es otro Dios, no es un Dios bonachón, no es un Dios que es un laissez-faire, que se haga todo lo que quiera, y en ese contexto, claro, él dice, Él es fuego consumidor, pero hay que entender el contexto emocional de la carta. O sea, el contexto emocional de la carta es un contexto vuelvo de nuevo, un acto desesperado del escritor de la carta por hacerles entender a esta iglesia que volviéndose al judaísmo es retroceder y es caer de la gracia, y que no es el camino, sino el camino es justamente seguir avanzando en la gracia que es en Cristo Jesús. Por eso al final de la carta termina diciendo que los verdaderos sacrificios son frutos de la boca, que son de la alabanza, el amor al otro, al prójimo, y una suerte de recomendaciones. Por eso, en ese sentido, fuego consumidor, aunque también hay otros autores que cuando hablan de que fuego consumidor, en el Antiguo Testamento el fuego consumidor no necesariamente es destructor, sino que el fuego consumidor es el fuego que purifica. Entonces aparece ese lenguaje radical, contundente, ¿no? Que cuidado, porque Dios puede abrazarte con su fuego, pero no necesariamente para destruirte, sino para purificarte. Hay que entender, por ejemplo, la carta de Pablo cuando dice que el fuego va a dar prueba de nuestras obras. Hay unas obras que son de un material precioso, otras que son de hojarasca,
pero dice que el fuego final, el fuego del juicio que Dios va a hacer, no necesariamente va a ser para que nos perdamos eternamente, sino que para algunos, salvándose chamuscadamente, pasemos todos por esa purificación. Entonces, ahí hay que hacer teología en el sentido de ver el contexto de la carta, en qué momento se escribe. Por ejemplo, hay la carta de Romanos, ¿no? La carta de Romanos cuando habla del poder cívico, Romanos 13 dice, sujétense porque son servidores de Dios, pero en Apocalipsis capítulo 13, 30 años después, Juan no tiene el mismo criterio. Juan dice, no, el emperador y el poder del imperio es una bestia, y lo describe literalmente, una bestia, y el culto al emperador es un falso profeta. Entonces, cada carta merece leerse en su contexto, ¿no? La carta a Filemón, donde Pablo propone de que ese hombre no vuelva a ser esclavo, ¿no es cierto? Pero en la primera carta de Pedro le dice el apóstol a los esclavos y cristianos, sujétense a su amo, y si los golpean, los tratan mal, devuélvanle bien por mal. O sea, tú dices que lo lees bonito, pero no sé quiénes han visto la película 12 años de esclavitud, ¿no? Son cartas desde varios contextos. Entonces, volviendo de nuevo, aunque discúlpame que me alargue mucho en esto, pero volviendo de nuevo a tu pregunta, que Dios es fuego. Sí, es fuego, es amor, pero el fuego no necesariamente se divorcia del amor, ¿no? El fuego purifica, y si a lo mejor en el acto de ese amor herido Dios quiere usar ese fuego, literalmente sea lo que sea, para restaurar, para llevar a la restauración de esa relación, de ese grupo humano, de esas personas, bueno, el fuego purifica. Estamos hablando con Ulises Oyarzún, es pastor, es teólogo, es chileno, está radicado en México, en Monterrey, trabajando en la iglesia Vástago, en Vástago Epicentro. Te pregunto, Ulises, para las personas que no estén familiarizadas con Jesús, con Dios, con la idea de la fe o de la iglesia, si se quiere, que están escuchando el programa en esta noche, ¿qué podrías decirle a alguien que te pregunta quién es Jesús? O por qué vino Jesús, cuál es su mensaje, cuál te parece que sería la mejor síntesis o resumen? Bueno, yo creo que desde mi punto de vista Jesús es lo mejor de Dios y lo mejor del hombre. Están resumidos en esa persona maravillosa llamada Jesús de Nazaret. Como te decía yo, el misterio de la divinidad, de quién es Dios. La pregunta ¿quién es Dios? Es una pregunta que muchas religiones han tratado de responder. Y en el Antiguo Testamento hay varios momentos en donde algunas personas llegaron a decir nadie conoce a Dios, nadie lo ha visto. El apóstol Juan es uno de los que insiste en esto, nadie lo ha visto. Cuando dice nadie lo ha visto es que la idea de ver a Dios significa conocerlo en su intimidad. O sea, en lo más profundo de la identidad de Dios, nadie lo ha visto, nadie lo conoce, es inaccesible. Pero ahí viene la buena noticia, que dice que el Evangelio de Juan, nadie ha visto a Dios, pero Jesús lo ha dado a conocer en su persona, en sus palabras, en su manera de ser, en sus obras. Por eso que cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre, Jesús le dice, pero el que me ha visto a mí, no literalmente su cara, el que ha visto cómo yo me muevo con las personas, a quienes busco, cuáles son las cosas que me interesan, lo que no me interesa, todo lo que ustedes han visto que yo hago, ese es el Padre en mí. O sea, si ustedes quieren conocer a Dios, todo lo que yo hago es lo que Dios hace. Lo que yo no hago y no me interesa es lo que Dios no le interesa. A quienes yo busco es justamente a los que Dios busca. A quienes yo, con los cuales me enfrento y critico, es justamente a los que Dios critica. En ese sentido, la visión más cercana, contundente y definitiva de quién es Dios es la persona de Jesús de Nazaret. ¿Y por qué digo que vale la pena conocer a Jesús de Nazaret? Porque uno conoce a Dios, porque Jesús de Nazaret, si tú ves los evangelios, ¿a quiénes buscaba él? Cuando todos querían juzgar a esa mujer que evidentemente, según el status quo, había caído en un pecado, ¿qué hizo Jesús?
¿no? Lo que hace Jesús, ¿qué hizo Jesús con los que tenían hambre? ¿Qué hacía Jesús con los niños? Entonces, todo eso, lo que hace Jesús es lo que Dios hace. Lo que le importaba a Jesús es lo que a Dios le importa. Y también, ¿a quiénes criticaba Jesús? A los que supuestamente eran los buenos de la película, pero Jesús les movió el piso y no eran tan buenos, ¿no? Porque utilizaban el poder de la religión para someter a otros. Entonces también, pues, Dios mira con distancia a muchos religiosos profesionales que ocupan el poder y lo sagrado para sus fines personales y para someter a personas. Y en ese sentido yo estoy muy de acuerdo con muchas personas que no se quieren acercar a la iglesia en general, porque lamentablemente hemos usado el poder de Dios y lo sagrado para nuestros beneficios personales. Y en ese sentido yo les animaría a que no se dieran por vencidos, que huyan de aquellas iglesias, literalmente huyan de aquellas iglesias que usan lo sagrado para beneficio personal y busquen aquellas comunidades que siguen existiendo, que tratan con todos sus errores de mostrar a ese Jesús de Nazaret que justamente se acerca a los últimos, porque para Dios esos últimos son los primeros. La verdad me encantó charlar con vos, Ulises. Te agradezco muchísimo el tiempo que te has tomado y la predisposición y la honestidad en tus respuestas. La verdad que ha sido un placer, un honor para nosotros acá en Mar del Plata haber charlado con vos. No, gracias Martín. Un saludo para todos ustedes y cuando quieran estamos por acá. Ulises Oyarzún, pastor y teólogo chileno, hoy radicado en Monterrey, México, pasó por Cruza Palabras. Alguien habló en el pasado. Otros oímos el eco de sus historias. Cruza Palabras, jugando en la radio, escribiendo sonidos. Fue muy interesante la charla, la entrevista que compartimos con Ulises Oyarzún. Un honor y un privilegio para nosotros poder contar con su aporte en Cruza Palabras. Te invitamos a que le des me gusta a la página de Facebook del programa. Puedes buscarnos como Cruza Palabras en Face y ahí poder volver a escuchar esta entrevista que vamos a subirla en los próximos días, como así también algunas otras de las notas y de los programas que subimos al Face y poder interactuar con nosotros durante la semana también. Muchas gracias por haber estado ahí, gracias por haber escuchado, por haber pensado con nosotros, coincidiendo, disintiendo, pero siempre intentando pensar juntos y reflexionar, que es uno de los grandes atributos que Dios nos ha regalado. Dios mismo nos dio su Espíritu Santo para animarnos a la búsqueda, a esa, entre comillas, revelación, ¿no? que Él nos va dando, que no es algo tan misterioso, sino que surge de una relación de amistad con Él y nos va abriendo y mostrando sus palabras, que eso es lo más lindo que nos puede pasar. Nos encontramos dentro de 7 días, dentro de una semana. Un nuevo Cruza Palabras te espera el próximo viernes a las 23 horas. Mi nombre es Martín Enrico, Sofi Ríos me acompañó en la operación técnica. Te decimos muy buenas noches, muchas gracias por haber pensado junto con nosotros y habernos acompañado en este intento de hacer radio con significado. Eso es Cruza Palabras. Muy buenas noches. Cuando la radio se transforma en esperanza, una voz nos invita a creer y un sonido del cielo nos dice que no estamos solos. 106.9. La Voz Amiga 106.9. Una voz de esperanza.